Buen día a todos. Un hermoso día aquí en esta gran y hermosa ciudad, Rosario, con un pueblo que ha demostrado en distintas oportunidades que está a la altura de las circunstancias. Durante la semana, la movilización por la seguridad, el 4 de agosto, el ruidazo en contra del tarifazo el 14 de julio y recientemente algo tan importante para todos los argentinos como fue la marcha federal organizada por las entidades gremiales y distintos sectores sociales en rechazo a un plan económico que no solamente perjudica a los usuarios de los servicios públicos, sino a los comerciantes que aquí están en esta hermosa peatonal, a las pymes de Rosario, de toda la provincia de Santa Fe y de todo el país. Ojalá que vos que estás caminando en este momento por la peatonal y por las adyacencias tengas 10 minutos para escuchar lo que te queremos contar, que tiene que ver con lo que vos ganás y cómo vas a pagar lo que ahora no estás pagando. Porque en abril el ministro Aranguren y el gobierno nacional dispuso un aumento de tarifas que llegaba hasta el 2000%. Y vos, que sos un comerciante, una pyme, un trabajador, un empleado, un desocupado, tuviste que pagar un porcentaje de aumento de tarifas aquí, aplicado por Litoral Gas, que llegaba al 425%. Y de repente, lo que el año pasado, el metro cúbico de gas, lo pagabas 2 pesos, menos de 2 pesos, tuviste que pagarlo casi 5 pesos. Y si consumiste en mayo, junio, julio, los meses que hizo un frío mucho mayor que el año pasado, esos 5 pesos multiplicados por 500 metros cúbicos, que es lo que consumiste en esos bimestres donde el frío fue muy intenso, tuviste que pagar solamente de gas 2.500 pesos, más el cargo fijo, más la carga impositiva, y terminaste teniendo que pagar cerca de 3.000 pesos en tu factura. Y tenías un problema, un serio problema. Para vos, que podías ganar 20.000, que podías ganar 15.000, pero mucho más para los que ganaban un salario mínimo vital y móvil de 6.060 pesos, o como para otros trabajadores que ganan entre 8.000 y 10.000 pesos. Y gracias a las movilizaciones populares que comenzaron en la Patagonia, en el sur de nuestro país, en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, donde el aumento que había dispuesto Aranguren era del 2000%, diciendo que lo mismo que dice ahora Aranguren, que no puede ser que los usuarios del sur paguen 10 veces menos que los que pagamos aquí en Santa Fe o en la capital federal, porque tuvo que volver Aranguren del 2000%, bajarlo al 400%, pero sigue diciendo que en el sur están pagando tarifas mucho menores que en el litoral y que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, sigue discriminando a la parte sur de nuestro país y a quienes tienen las temperaturas más bajas de nuestro territorio. Y eso que pasó, que se anularon las tarifas, nos permitió a todos los usuarios del país evitar que 20.000 millones de pesos fueran de tu
bolsillo, del bolsillo del kiosquero, del carnicero, de la pyme, que hace mil esfuerzos para seguir manteniendo la fuente de trabajo, a las petroleras, que no es para reducir el déficit fiscal, como dice Aranguren. El aumento de las tarifas de gas se transfirió todo a Total, a Pan American, a la YPF, que ahora sigue siendo nacional, pero con un plan de volver a reprivatizarla, tal como se demuestra ahora a partir de que el nuevo directorio de YPF quiere liquidar las áreas que dicen que no son rentables. No son rentables para una empresa económica privada, pero sí son rentables para el Estado, porque brindar agua potable no tiene que ser rentable, es un servicio sanitario. Brindar servicio de gas hoy es considerado un derecho humano, no es un privilegio de quienes pueden pagar la tarifa, es un derecho humano que tiene que ser consagrado por el Estado. Y el proyecto de Aranguren, que no es ni más ni menos que el proyecto de Macri, es que esto vuelva YPF a privatizarse, y como acaba de decir el compañero, las tarifas del gas ya son dolarizadas. En enero del año 2002 se sancionó en el Congreso argentino la ley de emergencia económica que prohibía la indexación que venía de los 90 de las tarifas en dólares. Ahora el gobierno nacional vuelve a dolarizar las tarifas del gas. ¿Y por qué decimos esto? El ministro Aranguren, en la reunión que tuvo anteayer con las asociaciones de usuarios y consumidores, mostró un esquema que, si ustedes lo quieren ver, está en la página web de Enargas. Ahora, después de la audiencia pública, se va a ratificar el aumento, más allá de lo que nosotros digamos. Si la audiencia pública es una audiencia de poca gente, la audiencia pública que se hace en la ciudad de Buenos Aires también se va a hacer aquí en Rosario. Y nosotros le pedimos a todos ustedes, usuarios residencial, comerciantes, industrial, que vayan a la audiencia pública, que discutan, que lleven lo que pagaban, lo que implicó el tarifazo y lo que le significaba como perjuicio el aumento de tarifas. ¿Y por qué? Porque esta audiencia pública, si perdemos en la audiencia pública, si no le demostramos al gobierno nacional y a Aranguren que rechazamos el aumento y la dolarización de las tarifas de gas, comienza el siguiente esquema. A partir del 1 de octubre se aumentarían las tarifas en el porcentaje que dice Aranguren del 200%. Pero en el mismo mes de octubre va a haber otra audiencia pública para hacer la revisión tarifaria integral. ¿Qué quiere decir eso? Otro nuevo aumento que tal vez pueda llegar a ser de otro 200%. O sea, no nos tenemos que dejar engañar ni por Aranguren, ni por los medios de comunicación, algunos medios de comunicación que trabajan a favor de las petroleras y del gobierno, diciendo que solamente el aumento es del 200%. No es así. Es del 200% a partir del 1 de octubre. Y luego la revisión tarifaria. Y a partir del 1 de abril, otro nuevo aumento que puede llegar al 200%. Y en octubre de 2017, otro aumento. Y en abril de 2018 y en octubre de 2018, otro aumento. Y en abril y en octubre de 2019, otro aumento. ¿Por qué? Porque se le quiere transferir el valor de la producción del gas a las petroleras a un valor de $6.72 el millón de BTU. ¿Qué es un millón de BTU? Son 27 metros cúbicos de lo que nosotros consumimos. O sea,
cada 27 metros cúbicos de gas que consumimos en nuestro hogar, en el comercio, en la industria, vamos a pagar $6.72, que hoy vale 15 pesos, pero en el 2019 no sabemos cuánto va a valer. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el valor del gas de producción de YPF, de Pan American, de Total en nuestro país? En los balances que YPF presenta en la bolsa de Nueva York, le dice a la bolsa que el costo del gas en Argentina a YPF le cuesta $1.90. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hoy Aranguren nos quiere hacer pagar ese valor del millón de BTU hoy a $3.42 y en octubre lo piensa llevar a $5 y algo más? ¿Por qué? Porque es una transferencia de ingresos de todos los argentinos hacia las petroleras. No reduce el déficit fiscal como dice Aranguren. Es simplemente para darle mayores ganancias a estas empresas. ¿Qué pasó? Recién decíamos, durante todo este tiempo por el cual la Corte suspende, anula el aumento de tarifas, nosotros como pueblo nos ahorramos 20.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasó con las petroleras? ¿Dejaron de cobrar esos 20.000 millones de pesos? Todos hubiéramos supuesto que debió haber sido así, que si se anuló el aumento, las petroleras volvían a cobrar lo que estaban cobrando, que era $1.29 el millón de BTU. No es así. ¿Por qué no es así? Porque el ministro Prat Gai hace 10 días sacó del presupuesto nacional que está dedicado a la salud, a la educación, al bienestar de los argentinos, para transferirle mediante un decreto 16.500 millones de pesos directamente a las petroleras en compensación por el aumento que no se pudo aplicar. Entonces, digo, es un problema el aumento de tarifas de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la tarifa del gas es parte de los gastos que tenemos mensualmente. Y no es lo mismo que el metro cúbico valga como valía para la categoría de, por ejemplo, jubilados y pensionados, menos de 50 centavos, a que pase a costar 5 pesos. Por eso, nosotros los convocamos a todos ustedes, usuarios residenciales, comerciantes, a pymes, a participar en la audiencia pública que se va a hacer aquí, en la ciudad de Rosario, porque la sede de la audiencia pública es en la capital federal, pero a través del reclamo de las multisectoriales y de las entidades de consumidores hemos podido lograr que se haga en todo el país, en 9 sedes, a través de una teleconferencia. Ustedes van a estar acá en Rosario participando de la audiencia, van a ver en una gran pantalla adentro del salón y afuera del salón la audiencia que comienza en la Usina del Arte, pero cuando le toque hablar a un usuario de Santa Fe, de Rosario y de cualquier localidad de la provincia, va a aparecer en pantalla esa persona, ese vecino, ese usuario. Y es muy importante que miles de usuarios vayamos a la audiencia pública. La audiencia pública no es una cuestión para especialistas. Yo tengo que ir con mi factura de gas, la que pagaba en marzo, la que me querían cobrar en mayo, junio, julio, y decir, señor, yo pagaba 200 pesos, querían que pagara 1.500 y gano 8.000, gano 10.000 o gano 12.000 y no la puedo pagar. Eso es lo que tenemos que decir desde el usuario residencial.
¿Tendrá algo que decir la pyme? Que de 1.500, de 2.000 le aumentaron a 10.000, a 12.000 y pone en riesgo la pyme y el trabajo de los rosarinos y de los santafesinos que están trabajando en esa pyme. Porque lo más probable es que esa pyme, en un contexto de recesión, donde el consumo ha bajado por el plan económico implantado desde diciembre de 2015, tenga serios riesgos. Y además, más riesgos tiene todavía la pyme que se dedica al calzado, los productores de manzana, que están recibiendo importaciones de países vecinos y de países asiáticos que atentan contra la economía de las pymes nacionales. Entonces, todos tenemos que estar en la audiencia pública, desde nuestro lugar, usuario de casa de familia, comerciante, industrial, porque si pasa este aumento, y a partir de octubre el aumento es del 200%, que no tenemos que admitir, no es cierto que sea un aumento razonable porque desconocemos los costos, y si el costo de producción es de 1,90 dólares, no tenemos por qué pagarle 3,42. Es preferible, entendemos nosotros, que esos 20.000 millones queden en los bolsillos de los hogares para que compren comida, para que cambien el celular, para que tengan televisión por cable, para que puedan tener servicios públicos accesibles, y no que se la transfiramos a las petroleras, que lamentablemente, y este es otro dato que tenemos que tener en cuenta, no son empresas que están solamente en su lugar de trabajo, sino que hoy han ocupado el Ministerio de Energía de la Nación. Lamentablemente, y más allá de las críticas que podamos hacer a la gestión anterior, críticas que podemos discutir, que podemos analizar, lo cierto es que hoy el Ministerio de Energía, el que tiene que diseñar la política energética de luz, de gas, está en manos de las petroleras. No solamente Aranguren es ex gerente de Shell, Sureda, el subsecretario de Política Hidrocarburífera, era funcionario de Total. Jean Bouleirón, el subsecretario de Política Tarifaria, también era funcionario. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de Jean Bouleirón, fue al CIADI, que es el tribunal arbitral donde se discuten las cuestiones de las denuncias y de los reclamos de las empresas contra los estados. Allí las empresas petroleras hicieron una demanda contra la República Argentina, y en su momento el subsecretario de Política Tarifaria, Andrés Jean Bouleirón, fue al CIADI, fue a París a testificar en contra de los intereses de la República Argentina. Fue 8 veces al CIADI a atacar los intereses de la Argentina para defender los intereses de las empresas que representa, y que hoy la sigue representando, pero no desde el ámbito privado. Hoy la sigue representando desde el Ministerio de Energía de la Nación. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, que lo tengamos presente, porque no puede haber una política energética soberana si la política la diseñan las empresas que nos vaciaron las reservas durante la década de los 90. Porque hoy se habla de la crisis de abastecimiento. ¿Quién produjo la crisis de abastecimiento? ¿Quién generó la exportación indiscriminada de miles de millones de metros cúbicos que rifaban y no exploraban, no generaban nuevas inversiones para descubrir nuevos pozos de petróleo y de gas? En primer lugar, Repsol, que durante años saqueó, juntamente con estas otras empresas que estamos nombrando, Pan American, Total y todas las compañías que se dedicaban a exportar.